Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y, con una sonrisa fría, me dijo: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a las personas adecuadas». Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Personas adecuadas, yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenían nada para comer. Yo no era una persona adecuada. Me quedé allí, en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Lena se acomodaba tranquilamente en el sofá que yo misma había comprado para ellos. El vestido color rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Gasté $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda, fotos en las que jamás aparecería. Durante semanas planeé cada detalle. Había apartado $1000 para darles como regalo de bodas. Llamé a mi hermana Diana, en Chicago, para contarle la buena noticia. Limpié mi casa de arriba abajo, pensando que quizá vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se desmoronó en un segundo con esas 4 crueles palabras: solo personas adecuadas. Max finalmente levantó la mirada y dijo con una voz ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que mentía. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a su familia brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, el mismo que ayudé a pagar con los $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Lo vi todo. Todo lo que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lena me llamó con un tono completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está atrasado. El propietario nos está presionando y dice que, si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba, como si el mundo se estuviera derrumbando. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que comí frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme dejado fuera del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», le dije con una calma que incluso a mí me sorprendió, «¿no te dije que yo solo ayudo a las personas adecuadas?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que podía oír mis propios latidos. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, era ella. «Renate, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos buenos contigo. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Puras mentiras. Envuelta en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz con la que me pidió dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, todo lo que ayudé a pagar sin imaginar que jamás vería la ceremonia donde se los intercambiaron. Durante tantos años viví con la sensación constante de caminar sobre vidrios, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una mínima muestra de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca se quejaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, solo personas adecuadas, despertó algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000. 20,000 que saqué de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me había dejado para vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia acumulada por años de humillación silenciosa. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia estorbaba, que mi dinero era lo único valioso en mí. Lloré por la madre tonta que fui,
por la mujer que se perdió intentando ser importante para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté al día siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré al espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de amor sin retorno. Pero había algo nuevo en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de sumisión. Fui a la cocina e hice café, como lo había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé el teléfono esperando un mensaje de agradecimiento por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia prioridad. Me senté en la mesa donde tantas veces planeé sorpresas para ellos, conté billetes para sus gastos y lloré en silencio cuando me trataban con indiferencia. Pero ahora, esa mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta, y comencé a hacer cuentas. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $500 por 36 meses, $18,000. Comida y víveres, unos $200, continuará. Cuando sumé todo, la cifra final fue devastadora. $7,200 en gastos mensuales adicionales. $3,000 en regalos de cumpleaños, Navidad y aniversarios. $800 en emergencias médicas de Lena. $2,500 por el préstamo del coche que nunca me devolvieron. $600 por la reparación del aire acondicionado en su apartamento. Y $200 por los muebles del salón. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que malgasté del dinero que me dejó mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había guardado, moneda a moneda, durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto hacia mí. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que por fin se disculpara, que dijera que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, se detuvo, y continué bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lena. También dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de Max. Mamá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Lo borré sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No lo hacía desde hacía meses sin un propósito, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar simplemente porque yo quería hacerlo. Pasé frente al parque donde solía llevar a Max cuando era niño. Recordé a ese dulce pequeño que me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo comencé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? Al llegar al banco, donde tantas veces había hecho las transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, el señor Klein, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Ocurrió algo? Preguntó con sincera preocupación, más genuina que cualquier muestra de interés que Max me había dado en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo, y también quiero que me ayude a proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, luego Lena,
luego Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un sexto sentido para detectar que su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein al entregarme los documentos, disculpe si me entrometo, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ese hombre, que apenas me conocía más allá de las operaciones bancarias, mostraba más preocupación auténtica por mí que mi propio hijo. Y no me están presionando, señor Klein, le respondí con una sonrisa tranquila. Al contrario, por fin he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un enorme peso en aquella oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Ya no tenía obligaciones financieras con personas que me veían como una fuente de recursos en lugar de una persona. Al llegar a casa, pensé en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Max y Lena. Los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que abandoné porque cada dólar que gastaba en mí era $1 menos para sus necesidades. Cuando me acerqué a mi casa, vi 3 coches estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Vi movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Yo misma se las había dado. Porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día cuidarían de mí, tal como yo había cuidado de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora del primer acto verdadero de mi nueva vida. Abrí la puerta y vi una escena que jamás olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Y un hombre mayor, a quien no conocía, revisaba papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles. Mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz más firme de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si la intrusa fuera yo. Lena fue la primera en hablar, con ese tono desesperado que ya le había escuchado por teléfono. Renate, gracias a Dios que llegaste. Tenemos que hablar. El señor Fisher es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? Repetí con calma. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max por fin levantó la cabeza. Tenía esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente, pero ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El tal señor Fisher, un hombre de unos 50 años, traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido evaluar la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a la mesa y recogí todos los documentos que él había estado revisando sin mi permiso. De estos son mis documentos privados, usted no tiene ningún derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con ese tono arrogante que había perfeccionado en los últimos años, estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas el apoyo financiero sin explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que tal vez necesitas ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomarme la mano con ese falso cariño que solo mostraba cuando necesitaba algo. Renate, cariño, dijo con voz empalagosa, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te esté afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. En ese instante comprendí por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme. Era para declararme mentalmente incapacitada y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaron a las personas adecuadas a su boda, ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que los dejó en silencio. Estoy más lúcida que en muchos años, y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo.
El señor Fisher intervino con ese tono mesurado que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Ellos han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? Me reí con una carcajada áspera, casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero me pertenece? ¿Cómo elegir dejar de mantener la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lena se levantó bruscamente, como si la hubiera abofeteado. Nunca te hemos tratado mal. Gritó. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda. Para ellos, yo ya estaba muerta. En sus mentes, solo estaban reclamando su herencia por anticipado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días de vida. Para ellos, yo no era más que un asterisco cajero automático con piernas que había comenzado a fallar. De asterisco fuera, dije señalando la puerta. Los tres. Fuera de mi casa. Max se levantó con esa expresión ofendida y petulante que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos responsabilidades. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes cortarnos así de un día para otro. ¿Qué no puedo? Y mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Y quién lo dice? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado un refrigerador en una casa donde asterisco no era bienvenida. He financiado una vida en la que claramente asterisco no había lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un asterisco poder notarial que permitiría a Max y a Lena administrar sus asuntos con mayor eficiencia. Sería solo temporal, hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la arrojé directamente al basurero. Y el único cambio que va a ocurrir aquí, dije con voz firme, es el de ustedes asterisco hacia la puerta de salida. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de asterisco frustración, de pura asterisco rabia. No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, asumimos deudas. Deudas basadas en asterisco mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido usarlo para vivir mi propia vida, de pronto soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda pagada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo, con una voz que intentaba sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglarlo si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? Repetí, saboreando la palabra con amargura. Ser razonable significa seguir pagando tu vida mientras me tratas como a una extraña. Significa fingir que no dolió quedarme fuera del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher guardó sus documentos con la calma de quien está acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones erráticas debido a problemas mentales, un juez puede determinar que necesita una tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Comprendí que aquello no era una simple visita familiar. Era un asterisco amenaza legal real. Querían declararme incapaz para controlar mis propios bienes. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos. Le recomiendo que investigue a fondo antes de intentar desacreditar a una mujer de 71 años que ha administrado sus finanzas de forma impecable durante 40 años. Que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que trabajó hasta su jubilación, y que, hasta la semana pasada, mantenía económicamente a dos adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que, por fin, reveló su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. Tenemos derechos, y abogados también.
Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Asterisco con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la torpe dignidad de quienes no están acostumbrados a que les digan no. Antes de salir, Max se volvió una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a quedarte sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Lo miré con tristeza, pero también con una claridad que nunca antes había sentido. Asterisco Max, ya estoy sola. La diferencia es que ahora es asterisco por decisión propia, no por tu abandono. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé de pie en mi sala, rodeada por el silencio más absoluto, pero también por la asterisco paz más pura que había sentido en muchos años. Era el asterisco silencio más admirable que había escuchado en años. El silencio del asterisco libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia ni arrepentimiento, sino por la asterisco adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Permanecí despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como una general que se prepara para la batalla. Si Max y Lena querían luchar, asterisco yo les daría una guerra. Pero sería una guerra que pelearía con asterisco inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado asterisco señor Weber, un hombre al que había conocido años atrás, cuando manejaba el testamento de mi difunto esposo. A diferencia del señor Fisher, el abogado que Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una asterisco reputación intachable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Señora Richter, me dijo después de escuchar mi historia, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que creí. Se llama asterisco abuso financiero hacia personas mayores, y es un asterisco delito federal. El hecho de que hayan entrado en su casa sin permiso y revisado sus documentos privados también constituye un asterisco violación de la ley. Sus palabras me tranquilizaron y me asustaron al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había pasado realmente era un abuso. Y me asustaron porque comprendí que la situación era más grave de lo que había imaginado. Tenemos que asterisco documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total, asterisco $33,400 en 3 años. Señora Richter, con este dinero podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, ha financiado la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetan lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de su oficina, tenía un plan completo. 1. Cambiar asterisco todas las cerraduras de mi casa. 2. Instalar un asterisco sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas inesperadas. 3. Abrir un asterisco nueva cuenta bancaria en otro banco donde ellos no tuvieran contacto. 4. Y comenzar, por fin, a asterisco vivir la vida que había postergado durante años. Mi siguiente parada fue la asterisco ferretería. El dueño, el señor asterisco Summer, me conocía desde hacía años porque siempre iba a comprar cosas para reparar el apartamento de Max y Lena. Pero esta vez era diferente. Señora Richter, dijo sorprendido, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Alguna emergencia con su hijo? Preguntó con el tono de quien ha sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer, respondí con una sonrisa tranquila. Esta vez es asterisco para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero las asterisco mejores. Él me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo asterisco Isen, que instalaba sistemas de seguridad, entró al local. Fue como una señal del destino. Isen, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia. Todo el sistema completo. El precio no importa. Mientras ellos preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era asterisco Lena, usando otro teléfono, porque había bloqueado el suyo después de la confrontación del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Tenemos que hablar como adultos. Habla, dije secamente. Mira, entiendo que estás molesta por lo de la boda. Fue un error.
Max y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntos, como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me hizo reír. Lena, ¿cuánto deben exactamente de alquiler? Pregunté directamente. El silencio al otro lado confirmó que había dado en el blanco. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total. Pero no te llamo solo por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o extrañas mi dinero? Pregunté. Ambos, respondió con una honestidad torpe. No te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no lo fui lo suficiente para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo bastante importante para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Silencio otra vez. Las dos sabíamos la respuesta, nunca. Lena, te lo voy a explicar solo una vez, continué con calma. Durante 3 años me trataste como un cajero automático con sentimientos. Me usaste. Me ignoraste. Me humillaste. Y, por último, me heriste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de repente descubres que me quieres. Renate, por favor. Y no hay por favor, Lena, la interrumpí. Tú tomaste tu decisión cuando me excluiste de tu boda. Ahora estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza, al que no iba desde hacía más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que reservaba para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, exclamó mi estilista de confianza, Cintia. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. Y no las olvidé, Cintia. Solo olvidé que yo también merezco que me consientan. Me di el gusto del tratamiento completo, corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentir culpa. Mientras Cintia trabajaba en mi cabello, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue refrescante mantener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Max y Lena. Se ve preciosa, señora Richter, me dijo al terminar. Pero más que eso, se ve libre, ¿pasó algo bueno? Sí, Cintia. Finalmente aprendí a decir no. Cuando regresé a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un instante, pensando que Max y Lena podrían haber vuelto con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. ¿Señora Richter? Preguntó mientras yo salía del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks, vivo al lado. Hemos sido vecinas por años, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Ahí estaba un extraña, mostrando más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Brooks, le dije. Le prepararé un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras hacía el café, le relaté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé, tenía los ojos llenos de lágrimas. Señora Richter, dijo con voz suave, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creí que no me querría si no le daba dinero. ¿Y qué pasó? Pregunté. Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio fue horrible, me amenazó emocionalmente, me chantajeó, intentó hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, me llamó para pedirme perdón de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena llegarán a hacer lo mismo algún día?
Le pregunté. O tal vez sí, tal vez no, respondió con honestidad. Pero ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme por si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida o para sus caprichos. Me dormí pensando en mí, en mis planes, en mi futuro. Y dormí mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente, Eisen y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero ya había desarrollado una nueva habilidad, ignorar por completo las llamadas que no me beneficiaban. Señora Richter, me dijo Eisen mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará total tranquilidad. Podrá ver desde su teléfono quién se acerca a su casa, incluso cuando no esté. Y si alguien entra sin permiso, la alarma avisa automáticamente a la policía. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para proteger mi nueva paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Llamar a mi hermana Diana, que vivía en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba sobre los logros de Max y Lena, sobre cuánto dinero les había dado, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en reportes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate. Respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que finalmente he vuelto en mí. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita al abogado, mi decisión de cortarles el dinero. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me partía el alma escucharte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se midiera en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Pregunté. Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era mi mamá me ayudó con esto o mi mamá me compró aquello, pero nunca decía extraño a mi mamá o quiero a mi mamá. Era como si fueras un proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero fue un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte del proceso de curación. ¿Y sabes qué más noté? Continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos arreglar su casa. O cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para poder empezar a vivir. Esa revelación me cayó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos ya estaban planeando su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en la cocina procesando toda aquella información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amó. 35 años criando a mi hijo sola tras la muerte de mi esposo. Y 3 años financiando la vida de 2 adultos que me veían como una cuenta bancaria de $100,000. El timbre sonó, y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor, con una taza en la mano. Abrí la puerta, y me ofreció un café recién hecho. Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en la sala, y Eleanor me compartió más detalles de su propia experiencia. Mi hija me decía exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos familia, todo será nuestro algún día de todos modos. Esas son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual del chantaje emocional. ¿Cree que tal manual exista? Pregunté medio en broma. No oficialmente, rió, pero parece que todos leen el mismo libro. Capítulo 1. Haz que se sienta indispensable. Capítulo 2. Crea emergencias financieras constantes.
Capítulo 3. Si se resiste, cuestiona su salud mental. Reímos, pero fue una risa amarga. Era gracioso y trágico al mismo tiempo reconocer patrones tan previsibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortarles el dinero? Le pregunté. Y cada día, durante los primeros 3 meses, respondió con total sinceridad. ¿Quieres que siga con la traducción del siguiente fragmento en el mismo tono narrativo y emocional?